El padre Julio era una figura conocida y respetada en un pequeño pueblo rural. Carismático y dedicado, había cuidado de su parroquia durante más de 20 años, siendo una presencia constante en la vida de los habitantes. Pero la paz del lugar se rompió abruptamente por un evento trágico que nadie podía comprender. El padre fue encontrado muerto dentro de la iglesia, y el principal sospechoso era algo que nadie esperaba, un niño de tan solo 12 años. El niño, llamado Miguel, era un huérfano que el padre Julio había acogido meses atrás. Vivía en el pueblo desde pequeño, pero siempre había sido considerado diferente. Callado y reservado, Miguel pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o dibujando en cuadernos que nunca permitía que nadie viera. Cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico, el padre Julio tomó la iniciativa de cuidarlo, creyendo que podía ofrecerle una vida más estable y llena de propósito. Lo que nadie sabía era que la relación entre los dos escondía un secreto sombrío. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Antes de continuar, si quieres ayudar a nuestro canal a seguir contando historias increíbles, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Si te gusta, activa también las notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos. A la mañana siguiente del asesinato, la iglesia estaba llena de curiosos y periodistas. La escena del crimen era inquietante, el cuerpo del padre yacía cerca del altar, con señales de una lucha violenta. Había vidrios rotos esparcidos por el suelo y manchas de sangre en las paredes. Sin embargo, el detalle más extraño era un cuaderno dejado al lado del cuerpo, con el nombre de Miguel escrito en la portada. Miguel fue encontrado en un bosque cercano, cubierto de lodo y visiblemente perturbado. Cuando la policía lo interrogó, permaneció en silencio. No intentó defenderse ni ofrecer explicación alguna. Este comportamiento enigmático solo aumentó las sospechas sobre él, y el pueblo, antes tan unido, comenzó a dividirse. Algunos creían que Miguel era culpable, mientras que otros defendían que estaba siendo acusado injustamente. Pero la verdad estaba lejos de ser sencilla. Al investigar el pasado del niño, surgieron historias que arrojaban luz sobre los eventos. Vecinos afirmaron haber escuchado gritos provenientes de la casa donde vivía con sus padres antes del accidente. Otras personas mencionaron su comportamiento solitario y su fascinación por historias de terror y símbolos religiosos. Algunos sugirieron que Miguel podría haber sido víctima de malos tratos y que esa violencia reprimida había explotado de manera trágica. Mientras la policía avanzaba en la investigación, un periodista llamado Andrés decidió profundizar en la historia. Andrés era conocido por su habilidad para desentrañar misterios, y el caso de Miguel parecía tener capas que nadie había explorado. Comenzó entrevistando a los habitantes del pueblo, pero fue en la casa parroquial donde encontró las primeras pistas relevantes. Dentro del cuarto de Miguel, había dibujos perturbadores que mostraban figuras sombrías y escenas de violencia. Uno de ellos representaba claramente una figura similar al padre Julio, rodeada de llamas. Los descubrimientos de Andrés comenzaron a generar más preguntas que respuestas. Encontró cartas escritas por el padre dirigidas a una figura desconocida, en las que mencionaba arrepentimiento y miedo. En una de las cartas, una frase parecía revelar algo crítico: debí haber hecho algo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Andrés reunía más información, una narrativa inesperada comenzó a surgir. Fuentes cercanas a la iglesia revelaron que el padre Julio tenía un pasado controvertido. Antes de llegar al pueblo, había sido transferido de otra parroquia tras acusaciones de mala conducta. Aunque nunca se le investigó formalmente, el episodio dejó cicatrices en su reputación. Esto planteó una posibilidad inquietante: Miguel podría haber sido víctima de algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba.
En el pueblo, las opiniones seguían polarizadas. Algunos decían que Miguel era un monstruo, un niño que había crecido cargando una ira incontrolable. Otros creían que simplemente estaba defendiéndose de algo terrible que había ocurrido dentro de la iglesia. Andrés sabía que para descubrir la verdad, debía confrontar a Miguel directamente. Tras mucha insistencia, Andrés consiguió autorización para visitar a Miguel en un centro de detención juvenil, donde estaba retenido. Durante la conversación, Miguel finalmente habló. Con voz baja y vacilante, contó que esa noche había escuchado al padre Julio gritar en su habitación. Cuando entró, vio al padre en un estado de pánico, murmurando algo sobre "ellos están viniendo". Miguel intentó ayudarlo, pero el padre comenzó a actuar de manera errática, destruyendo objetos y haciéndose daño. Según el niño, él solo intentó evitar que el padre se lastimara, pero todo se salió de control. La historia de Miguel parecía improbable para muchos, pero Andrés sabía que había algo allí. Regresó a la escena del crimen y comenzó a examinar cada detalle, buscando algo que pudiera confirmar la versión del niño. Fue entonces cuando encontró un diario escondido en el confesionario. El diario, que parecía pertenecer al padre, contenía relatos perturbadores sobre voces que escuchaba durante la noche y visiones de figuras sombrías. En una de las últimas páginas, había una anotación que decía: "La culpa me persigue. No puedo escapar". Con estas nuevas evidencias, Andrés presentó sus hallazgos a la policía. Las investigaciones confirmaron que el padre tenía un historial de inestabilidad mental y que, esa noche, podría haber sufrido un episodio psicótico. El caso contra Miguel comenzó a desmoronarse, pero las heridas en el pueblo permanecieron abiertas. La historia reveló no solo lo que ocurrió esa noche, sino también los oscuros secretos que habían sido enterrados por tanto tiempo. Miguel fue liberado, pero nunca volvió al pueblo. Desapareció, llevándose consigo los traumas y los misterios que rodeaban su vida. Andrés publicó la historia en un libro que se convirtió en un éxito de ventas, pero la verdad completa sobre la muerte del padre Julio quizá nunca se conozca. ¿Quieres saber más sobre esta historia y muchas otras que aún tenemos para contar? Entonces no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Cada día una nueva historia sale directamente de nuestro archivo misterioso, lleno de relatos y anécdotas que hemos recopilado de diversas fuentes. Casos cuyos relatos te pondrán la piel de gallina. Tampoco olvides compartir este vídeo con ese amigo que ama los misterios.